Ahora es el turno de Sergio, que no le veo. Ah, no le veo porque estaba detrás. Sergio, sí. O aquí donde prefieras, ¿sí? Vale. Él es vicerrector adjunto nuestro de Innovación Tecnológica y, y os va a presentar, creo que es de los miembros súper activos de nuestro equipo, que siempre tiene muchísimo que aportar. Así que estoy segura que su presentación también nos va a resultar muy interesante. Voy aprovechando mientras se carga la presentación para dar las gracias por la invitación a la dirección de la Biblioteca Central, también felicitarles por la organización de este magnífico congreso. Y bueno, pues mi charla, bueno, perdonad que la voy a hacer en español porque no tenía muy claro que fuera en inglés, entonces bueno, lo he traído preparado en español. Em, a ver, creo que esto ya está. Vale, mi charla va a ir relacionada con la inteligencia artificial y cómo impacta en el aprendizaje, ¿no? En los modelos, en las instituciones educativas, algo que nos afecta pues, a todos y a todas pues, de manera muy cercana, ¿no? En estos últimos tiempos, sobre todo en los últimos 2 años. Y em, básicamente lo que está ocurriendo es que estamos viviendo desde hace pues, más o menos ya 2 años un tsunami de herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que a la cabeza ha estado desde el principio ChatGPT para muchos de nosotros, aunque previamente pues ya nos estaba llegando pues muchas herramientas, sobre todo de generación de imágenes por inteligencia artificial, pero fue en el momento en el que apareció ChatGPT cuando nuestro escenario cambió y de repente cada semana están apareciendo, pues yo diría, centenares de nuevas herramientas aplicables a todos los sectores de nuestra sociedad. Tanto, y por supuesto, entre esos sectores, el sector educativo es uno de ellos que se está viendo muy afectado, ¿no? Entonces, pues vamos a ver en esta presentación un poco cómo estas herramientas están realmente impactando, ¿no? En nuestro mundo educativo. Y yo comparo siempre ese hecho de hace 2 años cuando surgió ChatGPT como cuando este señor en 2007, Steve Jobs, presentó el iPhone. Hasta ese momento ya existían teléfonos móviles táctiles y teléfonos móviles con aplicaciones, pero este señor le dio una vuelta de tuerca y creó un dispositivo mucho más usable, con una tienda de aplicaciones enfocada de una manera distinta y hizo que nuestra sociedad cambiara. A partir de ese día, eh, pues nos comunicamos de manera distinta, ya no con tantas llamadas, más con mensajes, hacemos fotografías de manera distinta, pues ya no llevamos la cámara con nosotros, sino que lo hacemos con el móvil, nos entretenemos de manera distinta, nos informamos de manera distinta. Es decir, a partir de ese momento, en 2007, ha cambiado nuestra sociedad. Eso lo tienes que montar en el metro pues para ver cómo hemos cambiado, ¿no? Va todo el mundo mirando el móvil. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo o empezó a ocurrir hace 2 años con la llegada de ChatGPT, que nos va a modelar muchos aspectos de nuestro día a día. Y va entrando poco a poco y a través de distintas herramientas, no necesariamente ChatGPT, sino a través de muchas herramientas. Y esto ya había ocurrido otras veces en la historia, ¿no? Aquí vemos una imagen de la primera revolución industrial en Manchester, donde pues, los obreros sentían miedo, ¿no? Porque esta nueva máquina de vapor que estaba tejiendo, pues les quitaba el trabajo, realmente, ¿no? Entonces, pues entraban en pánico y se liaban a hachazos con la máquina que les quitaba el trabajo. Eso en muchas ocasiones y muchas personas lo están sintiendo ahora con la llegada de la inteligencia artificial. Está diciendo, bueno, pues es que ahora resulta que el trabajo que yo hacía, pues estas herramientas nuevas lo hacen por mí en un suspiro, ¿no? Entonces, pues muchos a lo mejor tienen la tentación de darle un hachazo al servidor de ChatGPT, pero no lo tenemos muy a mano, gracias a Dios.
Pero es normal, ¿no? Es normal sentir un poquito de incertidumbre porque sí que es verdad que se van a cambiar un poco, el tejido laboral va a cambiar. No nos va a quitar el trabajo una inteligencia artificial, pero sí nos va a quitar el trabajo alguien que domina muy bien la inteligencia artificial. Y el proceso que yo tardaba en hacer 3 horas y él lo hace 5 minutos, pues probablemente esa persona sí nos puede eh, quitar el trabajo. Entonces va a haber un cambio en el mercado laboral, en el tejido laboral, y como en todas las revoluciones industriales que hemos vivido, nos vamos a adaptar y van a surgir pues nuevas profesiones y nos vamos a adaptar como hemos hecho siempre. Y en el sector educativo también ha ocurrido esto otras veces, ¿no? Pues cuando aparecieron las calculadoras personales, los profesores de matemáticas se manifestaban diciendo, pues es que los alumnos van a perder sus habilidades de cálculo, porque hasta ese momento en el aula lo que se enseñaba era hacer cálculos muy largos. Era necesario entrenarnos a hacer esos cálculos muy largos porque era lo habitual. A partir de que las calculadoras personales llegan al aula y pues ya no es necesario aprender a hacer esos grandes cálculos. Está bien saber hacer las operaciones, pero no hace falta entrenarnos a esos cálculos largos. Con lo cual tuvieron que adaptar su manera de enseñar, tuvieron que cambiar lo que enseñaban y también tuvieron que cambiar cómo evaluaban aquello que enseñaban, ¿no? Entonces supuso un cambio para ellos y hoy en día pues están normalizado su uso y pues en algunas asignaturas no es posible usar la calculadora porque los alumnos tienen que aprender a hacer las operaciones, pero luego ya en el resto de los estudios pues se apoya en la calculadora como una herramienta más. Y lo mismo ha ocurrido con los ordenadores. Con lo cual yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy importante en las instituciones educativas. Estamos en un momento en el que tenemos que ser conscientes de los retos que tenemos por delante, que son muchos, porque esta tecnología nos va a hacer cambiar cosas, indudablemente, pero también tenemos que ser conscientes de las oportunidades que también nos ofrece, que también son muchísimas. Y para ser conscientes de esas oportunidades, sobre todo es a través de formación, ¿no? Tenemos que entender que podemos mejorar muchos procesos y que podemos hacer cosas que hace 2 años eran impensables. Pues ahora, hoy en día, ya sí es posible hacer esas cosas y a unos costes muy distintos. Y antes hablaba de un primer tsunami que llegaba de herramientas de inteligencia artificial generativa, pero es que creo que también nos ha llegado otro tsunami, que en este caso es de pruebas de evaluación continua generadas por inteligencia artificial. Sobre todo pues a nivel de los profesores, nos están llegando muchos trabajos generados con inteligencia artificial y prácticamente es imposible distinguirlos, ¿no? Con lo cual, eso también es un problema, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que esto está ocurriendo porque vamos a tener que cambiar cosas en la manera de enseñar y en la manera de evaluar probablemente. Entonces, bueno, yo quería aquí enseñaros un poco cómo, algunos ejemplos de cómo impacta esta tecnología en nuestras pruebas de evaluación continua, ¿no? Aquí os traigo un vídeo, ¿no? He cogido un cuestionario de una asignatura mía, donde básicamente le digo, dime la respuesta correcta de cada una de estas preguntas. Y le pego un cuestionario que yo tenía en mi asignatura. Entonces, en cuestión de segundos, ChatGPT pues, me da la respuesta correcta, probablemente. No todas van a ser correctas, pero una gran mayoría sí van a ser correctas. Con lo cual, si yo tengo en mi asignatura un cuestionario online, pues es muy probable que mis estudiantes puedan responderlo en pocos segundos de manera sencilla con esta herramienta. De igual manera, si... perdón. Perdón. Sí, y la muestra lo tenemos en que pues, han presentado a esta tecnología a exámenes oficiales en Estados Unidos, como por ejemplo el examen que tienen que hacer los abogados una vez que ya han terminado la carrera, que están titulados, el examen que tienen que hacer para obtener la licencia, y resulta que esta tecnología está en el percentil 90, es decir, de cada 100 abogados titulados, esta herramienta responde mejor que 90 de ellos. Y lo mismo la han presentado a las Olimpiadas de Biología, las semifinales, y está en el percentil 99. ¿Eso qué quiere decir? Que esta tecnología es capaz de responder cuestionarios de una manera muy buena. Con lo cual, los cuestionarios, pues a lo mejor nos los tenemos que repensar para en qué ocasiones vamos a utilizarlos. Y lo mismo si en nuestras pruebas de evaluación continua usamos ensayos o trabajos de desarrollo. Yo aquí, pues igualmente pongo un enunciado
de una asignatura mía, y entonces automáticamente, pum, ChatGPT empieza a darme una respuesta de, pues yo le pregunto ahí pues las diferencias entre los distintos tipos de computación, si computación en la nube, en fin, cosas que yo doy en mi asignatura. Y automáticamente pues, me empieza ahí a describir pues los distintos tipos de computación. Pero yo diría, bueno, pues esto en realidad esta respuesta es un poco pobre, no aprobaría en mi asignatura ni de lejos, ¿no? Pero como es un chat, pues yo le puedo decir, oye, pues no me gusta así, hazlo de esta otra manera, focaliza más en las diferencias y a lo mejor al segundo o al tercer intento sí que me va a dar ya la respuesta correcta, ¿no? Yo le digo, especifica mejor las diferencias y entonces, pum, empieza a definir mejor las diferencias que hay entre esos distintos tipos de computación y ya a lo mejor esta segunda respuesta o la tercera ya sí que aprobaría mi asignatura sin problemas. Con lo cual, pues sabemos que también hay riesgo si nuestro tipo de evaluación es así, ¿no? O si, por ejemplo, en mis asignaturas que mis estudiantes tienen que programar en lenguajes de programación, pues resulta que estas tecnologías también programan muy bien. Se han triturado todos los libros de programación y resulta pues, que programan pues, mejor que yo, ¿no? Y además pues ponen comentarios. Entonces yo le pongo aquí un enunciado de una práctica de mi asignatura y en cuestión de unos segundos un estudiante que quisiera hacer fraude, pues tendría la respuesta casi de manera inmediata. A lo mejor no funciona tal cual, pero a la segundo o al tercer intento sí que va a funcionar bien, ¿no? Y estas tecnologías cada vez están yendo a mejor. O si en mis prácticas yo lo que le pido a los estudiantes es que hagan un análisis de datos, pues resulta que también es capaz de hacer análisis de datos, ¿no? Y hacerme gráficas y con lo cual tampoco me es la solución el pedir análisis de datos porque también se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ante esta situación, yo veo 4 opciones, ¿no? La primera opción es ignorarlo y decir, bueno, esto pues ya pasará, es una moda pasajera, pues ya esto pues, en un par de años se habrá diluido, pero la realidad es que esto está aquí para quedarse y esto solamente va a ir a mejor. A día de hoy puede haber ciertos fallos, ciertas respuestas erróneas, pero la verdad es que esto solamente va a ir a mejor. Lo segundo que podemos hacer es prohibirlo. Podríamos, pues en el firewall, en el cortafuegos de nuestra institución, pues evitar que accedan a estas herramientas. Eso podríamos hacerlo para que desde nuestro campus no puedan acceder, pero el estudiante desde su casa sí va a poder acceder. O si se conecta a través de la conexión de su móvil, también van a poder acceder. Con lo cual, bueno, podemos un poco esperar que a nivel ético, pues no lo hagan, pero es también complicado prohibirlo, ¿no? Lo tercero que podríamos hacer es usar herramientas de detección de texto generado por inteligencia artificial, como Turnitin, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que estas herramientas, a día de hoy, yo todo lo que he visto no funcionan bien, ninguna. Con lo cual no podemos también esperar o sea, basarnos en esta opción. Con lo cual, bajo mi punto de vista, lo único que podemos hacer es ir a la cuarta opción, que es quizá evolucionar la manera en que evaluamos nuestras asignaturas, ¿no? Y la realidad es que cuando nuestros estudiantes vayan al mercado laboral, van a utilizar esta herramienta. Siempre van a tener un nuevo compañero de trabajo, que en este caso va a ser artificial, con el cual van a trabajar codo con codo. Entonces, pues a lo mejor tiene también sentido que eso lo tengamos en cuenta y pues no le pidamos las mismas cosas que le pedíamos hace 2 años, porque cuando vayan al mercado laboral van a trabajar de una manera distinta, ¿no? Van a tener siempre ese ayudante, ese copiloto al lado. Con lo cual, bueno, yo aquí he traído unas cuantas recomendaciones en base un poco a mi experiencia de cómo podemos adaptar esas pruebas de evaluación continua. La primera es, pues bueno, si en nuestra asignatura utilizamos cuestionarios, pues a lo mejor esos cuestionarios sería mejor dejarlos para autoevaluación, no para una evaluación con nota, porque es probable que lo puedan resolver de manera fraudulenta, digamos, pero le puede servir para entrenamiento, ¿no? Como autoevaluación. O lo podemos usar en cuestionarios en papel, que lo tengan que hacer con un boli. Pero si lo queremos que sea pues, online, pues a lo mejor ya no tiene tanto sentido usar este tipo de evaluación. Quizá lo que tiene sentido es pedir a nuestros estudiantes que, o sea, que integremos el uso de estas herramientas en las pruebas de evaluación, ¿no? Pues que en sus prácticas, pues que parte de la práctica sea usar estas herramientas
para investigar sobre no sé qué y luego hagan un trabajo un poquito más de reflexión, un trabajo adicional de alguna manera, ¿no? Que es en realidad lo que va a ocurrir cuando estén en el mercado laboral, ¿no? También lo que podemos hacer es hacer evaluaciones presenciales en clase. Nosotros en la UNED, al ser una universidad a distancia, lo tenemos un poquito más complicado, pero en el resto de universidades quizás o de centros educativos quizás es más fácil, ¿no? Porque cara a cara pues no hay ChatGPT que valga y pues le haces una pregunta y sabes si el estudiante ha aprendido o no y sabes si está eh, eh, usando estas herramientas de manera fraudulenta o no. Algo que yo también hago es que pues les pido a los estudiantes que usen herramientas pues que no son fácilmente usables desde ChatGPT, ¿no? Pues herramientas de colocar bloques, de arrastrar, en fin, ¿no? Y que además lo que hay que hacer es no evaluar solo el resultado final, sino ir evaluando cómo ha ido el progreso del estudiante. Supone una mayor carga para nosotros, pero hay que ir evaluando que no pase de 0 a 100 en un minuto, porque ha habido algo raro entre medias, ¿no? Y algo que tenemos que también pedir a los estudiantes es, igual que cuando hacemos un trabajo, pues luego ponemos una sección de bibliografía o de referencias, pues de igual manera tendríamos que referenciar el uso de inteligencia artificial. Si nuestros estudiantes han usado inteligencia artificial de alguna manera en sus trabajos, pues deberían también referenciarlo. Y a mí como profesor, pues me resulta interesante ver qué es lo que le han pedido, ¿no? ¿Qué han pedido a la inteligencia artificial? ¿Qué han obtenido de respuesta? Y así yo puedo evaluar qué es lo que sabe el estudiante, ¿no? Cómo, en base a esa respuesta de la inteligencia artificial, qué es lo que ha generado. Pues eso para mí me resulta interesante, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que trabajar hacia una transparencia en el uso de la inteligencia artificial en los trabajos, porque va a ser la realidad, ¿no? Y además, pues también puede ser interesante. Bueno, aquí tengo un ejemplo de APA, pues, de cómo referenciar la inteligencia artificial, ¿no? Pues si nuestros estudiantes lo han usado, pues lo que proponen es que pues, en el campo del autor, pues que pongamos el desarrollador, pues si es ChatGPT, pues ponemos OpenAI, que es la empresa que hay ahí detrás, la versión del año 2023, el nombre de la herramienta, pues en este caso, pues ChatGPT, el número de versión, el tipo de modelo, pues que es un Large Language Model y la URL de la herramienta, ¿no? Pues eso es lo que, así es como sugiere APA que referenciemos el uso de inteligencia artificial. Y además, yo también creo que podría ser interesante incluir una nueva sección en los trabajos que sea de reflexión sobre el uso de inteligencia artificial, donde el alumno pues reflexione e indique claramente, pues, oye, qué es lo que le ha preguntado a la inteligencia artificial, qué es lo que ha obtenido, qué es lo que ha considerado útil aprovechar que no, qué era contradictorio, qué era erróneo, qué tenía sesgo, dónde ha tenido que buscar referencias adicionales, es decir, una serie de aspectos que a mí como profesor pues me puede venir bien para determinar qué es lo que ha aprendido, ¿no? Y nosotros como profesores pues tenemos también trabajo, ¿no? Tenemos que indicar claramente en nuestro enunciado qué es lo que esperamos de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo esperamos que usen la inteligencia artificial? Si esperamos que la usen para algo, a mí, por ejemplo, no me importa que generen hipótesis o que hagan traducciones o que hagan un proofreading, ¿no? O que hagan una corrección del texto, pero a lo mejor no quiero que lo usen para generar la respuesta, ¿no? Entonces, pues hay que identificar claramente para qué sí y para qué no lo pueden usar en sus pruebas de evaluación continua y también en los trabajos finales de grado y trabajos finales de máster. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de algunos de los riesgos, ¿no? A nivel académico que existe con el uso de estas herramientas, pero también, como decíamos al principio, hay una serie de oportunidades que se nos abren y cada día aparecen nuevas herramientas que pueden sernos útiles, ¿no? Entonces, como algunas funcionalidades que son útiles tanto para estudiantes como para profesores, ¿no? O en general en el mundo académico, pues ya no hace falta, cuando nos planteamos una nueva tarea, la página en blanco ya no existe, ya podemos partir de algo, que puede ser mejor, peor, pero podemos partir de un primer borrador sobre el que trabajar y de esa manera ir más rápido. Yo, por ejemplo, pues el verano pasado, con mi hija de 8 años, decidimos escribir un libro de aventuras para niñas. Entonces, pues yo le decía a ChatGPT, oye, genérame ideas para escribir un libro de aventuras para niñas de 8 años. Entonces me da una serie de ideas y yo decía, mira, pues
desglósame esta idea, pues dame títulos de libros. Me da una serie de títulos, venga, dame el desglose de capítulos, ¿cómo serían los capítulos? Y luego, pues, oye, dame una estructura del primer capítulo, una estructura del segundo, ve, desglósame. Y al final, en cuestión de unos minutos, escribimos un libro y luego mi hija se lo leyó y dijo, pues me gusta igual que los que cojo de la tienda, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay que entender que lo podemos usar para acelerar muchos procesos y procesos creativos. También lo podemos utilizar pues para pedir explicaciones claras, ¿no? Explicaciones de complejos, de conceptos complejos, pues podemos usar esta tecnología para aclararlo, ¿no? Lo podemos usar para hacer traducciones, para hacer mejora de estilos. Y en general los estudiantes lo pueden usar también desde muchos puntos de vista que no inciden en ningún tipo de fraude, ¿no? Pues lo podrían usar pues, para refuerzo de conceptos o para, a lo mejor antes de enviarme a mí el trabajo, pues identificar debilidades con estas herramientas antes de enviármelo y así pueden tener un primer feedback y mejorar su trabajo antes de enviármelo a mí. A mí personalmente me da un poco de miedo que los estudiantes usen estas herramientas con estos fines porque la herramienta puede darle una respuesta equivocada, ¿no? Y ellos, si no tienen el suficiente conocimiento, es posible que se lo crean y tiren para adelante. Yo siempre creo, vamos, y siempre digo, yo no usaría ChatGPT o estas herramientas para aprender a hacerme una dieta, ¿no? Porque yo no sé de nutrición, y entonces lo que me diga me lo voy a creer y entonces a lo mejor voy a hacer algo que es malo para mi salud. Yo lo uso para cosas que yo sí tengo conocimiento. Pues yo cuando me pongo a programar uso esta herramienta y voy 10 veces más rápido. Cuando me pongo a preparar contenidos didácticos, voy 10 veces más rápido. Pero si me voy a hacer una dieta, pues a lo mejor no voy a ser capaz de identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Con lo cual yo siempre recomiendo usar estas herramientas cuando tú tienes el volante, cuando tú tienes el conocimiento y los estudiantes puede que no tengan el suficiente conocimiento para discernir cuándo se está equivocando la máquina. Y para los profesores también, pues como decía, nos puede ser súper útil para un montón de cosas, ¿no? Desde hacer brainstorming, para hacer borradores de preguntas, para resumir o ampliar textos, para generar contenidos didácticos, para generar rúbricas, esquemas, generar imágenes, vídeos, avatares, hacer análisis de estado del arte. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Podemos hacer diagramas, podemos generar imágenes, como decía, ¿no? Pues aquí le dices, pues mira, dame imágenes de un hombre sentado en una mesa, con rascacielos de fondo y pum, en pocos segundos tienes 4 ejemplos de imagen que tú quieres, que es una imagen que se ha generado en este instante para ti. O yo, por ejemplo, pues en algunas ocasiones genero vídeos con avatares virtuales míos. Aquí os pongo un ejemplo. Vale, pues este es un vídeo que evidentemente yo no he grabado, que yo solamente le he puesto el texto que quiero que mi avatar pronuncie y entonces pues mi avatar, moviendo las manos como lo hago yo, moviendo la cabeza como lo hago yo y con mi voz, pues genero este vídeo. Lo podría hacer tanto en español como en chino mandarín o en el idioma que quiera, ¿no? Con lo cual, pues esto nos abre una serie de posibilidades también a la hora de personalizar la educación, pues muy grandes. Y en general, pues hay también una nueva tendencia de nuevas herramientas que están apareciendo que permiten generar vídeos de cualquier tipo, ¿no? Pues tú puedes decir, pues quiero un vídeo de una mujer caminando por Tokio con el suelo después de la lluvia y pues te genera este vídeo, con lo cual la generación de audiovisuales está cambiando y pues probablemente en 1 año o 2 años va a ser muy distinto, ¿no? Y las pelis de Hollywood se van a generar de manera muy distinta a como se hacían hace 2 años. Pero en el campo académico también pues hay muchísimas herramientas y muchísimas funcionalidades que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta, Jenny, nos permite, yo escribo una frase, esta herramienta me busca citas que están a favor de esa frase que acabo de escribir, ¿no? Entonces, pues me puede facilitar mucho
el buscar esas referencias, ¿no? a los textos que yo estoy preparando, estoy escribiendo. O, por ejemplo, el ICIT, que pues yo le pongo la pregunta de investigación que quiero, pues bueno, ¿cómo de efectivo es no sé qué producto? Y entonces me genera una tabla de resumen del estado del arte. Están accediendo a un repositorio científico real, no son referencias inventadas, sino que está conectado a un repositorio real. Entonces me genera una tabla con el estado del arte. La gracia de esto es que esas columnas son dinámicas. Yo puedo poner el nombre que yo quiera de esa columna y va a buscar en todos esos artículos y me va a rehacer la tabla. Con lo cual eso, si tuviera que hacerlo a mano, releyéndome todos esos artículos, me supondría pues, un montón de horas. De esta manera, en cuestión de pocos segundos, puedo tener ese análisis hecho, ¿no? Luego hay otras herramientas parecidas como SciSpace. Igualmente, tú le pones una pregunta de investigación, ¿cómo impacta el cambio climático a la biodiversidad, por ejemplo? Igualmente te genera una tabla de resumen del estado del arte, con referencias reales, por supuesto. Y la diferencia que tiene esta herramienta es que tiene un chat, de manera que puedes hablar como si estuvieras hablando con los autores de estas publicaciones, ¿no? Y le puedes preguntar, oye, ¿y cómo enfocaste esto? ¿Cómo enfocaste lo otro? Y te responde en formato de chat como si estuvieras hablando con el autor de esa publicación, ¿no? Todo esto son cosas pues, que hace 2 años pues, no era posible hacer. O, por ejemplo, Consensus, que también es otra herramienta muy interesante, en la cual, pues igualmente le decimos una pregunta, una hipótesis. La creatina ayuda a crear músculo, y entonces igualmente te genera el estado del arte, pero tiene esta herramienta que llaman Consensus Meter, que te dice qué porcentaje del estado del arte está a favor o en contra de esa hipótesis. Entonces puedes validarla en cuestión de segundos. Luego, a nivel UNED, pues también hemos desarrollado algunas herramientas basadas en inteligencia artificial, por ejemplo, para que los estudiantes de doctorado sepan dónde publicar sus artículos, ¿no? Entonces ponen el resumen, el título y el resumen de su artículo y pues le da como unas indicaciones de en qué revistas es interesante publicar y en qué revistas no, ¿no? Pues mira, en base a tu resumen concreto, estas revistas pues concuerdan en el alcance de la revista y aquí pues podrías publicar y este es un Q1, este es un Q2. Es decir, pues podemos crear herramientas fácilmente que pues hace un tiempo pues era impensable, ¿no? Y también algo que tenemos que tener en cuenta, además de todas esas oportunidades que también hemos visto, ¿no? que nos da esta tecnología, son las limitaciones. Que hay una serie de limitaciones en el uso de estas herramientas. La primera es que estas tecnologías se equivocan. Es lo que en el argot de inteligencia artificial llamamos alucinar. Estas herramientas alucinan, se equivocan, se inventan referencias, se inventan nombres, hechos, fechas, pero parece que es real, pero muchas veces se equivoca, ¿no? Entonces, si tú no tienes el conocimiento, pues te la puede colar. Lo segundo es que la respuesta no siempre es correcta y eso lo tenemos que tener claro. Aunque parezca que la respuesta es convincente, puede equivocarse. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es 3 por 4 más 9 por 9? Dame primero la respuesta y luego la explicación. Entonces, me da la respuesta, me dice la respuesta es 87. Y luego me da la explicación. Primero realizamos las operaciones de multiplicación, 3 por 4, 12, 9 por 9, 81. Luego sumamos los resultados, 12 más 81, 93. Es decir, él mismo en la misma respuesta se está contradiciendo. Primero me ha dicho 87 un poco a voleo y luego me está diciendo 93, ¿no? Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que estas herramientas funcionan así y se pueden equivocar. Otra cosa que también ocurre es que cada vez que le preguntamos algo, la respuesta puede ser distinta. Si yo le pregunto, dime cuántos nombres de países comienzan con la letra V, y me dice 3, Venezuela, Vietnam y Vanuatu. Y la segunda vez que se lo digo, incluye también Vaticano. ¿Qué pasa? ¿Se lo ha olvidado la primera vez? Bueno, es que cada vez puede seguir un circuito distinto en la preparación de su respuesta y va a ser distinta, ¿no? ¿Qué más cosas, qué otras limitaciones tiene? Tiene sesgo la respuesta. El mismo sesgo que está en nuestros textos, en Internet, pues
Estas tecnologías están entrenadas pues, con materiales de texto, sobre todo occidentales, sobre todo cercanos a Norteamérica, con lo cual las respuestas que te van a dar van a tener el mismo sesgo que tiene esos textos que existen, ¿no?, en nuestra cultura. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decimos, traduce al español el siguiente texto: The nurse was so kind. Y lo traduce como la enfermera fue muy amable. Está presuponiendo que nurse es un género femenino, ¿no? Pero si le dices the pilot was so kind, está presuponiendo que es masculino y te lo traduce como el piloto fue muy amable, ¿no? Entonces, pues esos sesgos que están probablemente en nuestros textos, pues también están en la respuesta porque ha sido entrenada esta herramienta con esos textos. Entonces hay sesgo de género, sesgo de política, sesgo religioso, sesgo de raza, todo eso existe. Y luego también algo que tenemos que tener en cuenta es que la respuesta, la calidad de la respuesta que te da depende de lo bueno que seamos nosotros preguntándole. Según cómo le preguntemos, nos va a dar una respuesta mucho mejor o mucho peor. Con lo cual, tenemos que aprender de alguna manera también nosotros a interaccionar con la máquina. Tenemos que entender cómo la máquina nos va a dar mejores resultados. Y luego, pues además hay problemas de privacidad, ¿no? Pues no debemos proporcionar datos de carácter personal cuando le preguntamos cosas a la máquina, porque pueden ser usados quizá para entrenamiento. No hay que compartir información confidencial, información de la empresa, datos de terceros, en fin, contenidos protegidos con derechos de autor. Imagínate, yo subo un libro ahí, pues para que me analice no sé qué, pues es que ya lo va a tener, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todos estos temas legales. Y ya para terminar, pues comentar que nosotros en la UNED tenemos así una sección, digamos, que en la que estamos trabajando en todos estos temas de inteligencia artificial. Hemos generado una serie de guías para que nuestros profesores, nuestros estudiantes entiendan los riesgos y las oportunidades que hay detrás de esta tecnología. Hemos creado un curso en abierto de inteligencia artificial para estudiantes y ahora justamente tenemos también otro MOOC en la plataforma de cursos en abierto de la UNED, que se llama Impact and Application of Generative Artificial Intelligence Within Education, donde vamos a, digamos que todos estos temas pues los ampliamos, ¿no? y los explicamos tanto para profesores como para estudiantes. Y con esto pues termino. No sé si más o menos me he ajustado al tiempo y nada, pues daros las gracias por la atención. Bueno, pues nada, ¿queréis plantear alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Ay, venga. Gracias. Cuando se trata este tema, yo siempre pienso que es necesario mantener una cierta tranquilidad, porque uno piensa en las posibles derivaciones de todo esto que estamos viendo y lo que nos has contado y muchas otras cosas más, y uno mantiene una cierta tranquilidad o yo plantearía que hay una quinta opción, ¿no? Porque tú decías, hacer como si no pasa nada, prohibir, combatir el plagio o cambiar el sistema de evaluación. Yo creo que hay otra posibilidad, que es decir, pues mira, vamos a tumbarnos todos a la Bartola, no vamos a hacer absolutamente... Es la primera opción, ignorarlo. Bueno, no, como si no pasara nada, porque habría que cambiarlo todo realmente para poder hacer esto, ¿no? Bueno, o sea, yo todo esto, es decir, esto es inevitable. O sea, esto es obvio, es inevitable y por lo tanto tenemos que empezar a convivir con ello de la mejor manera posible. Pero yo creo que hay una fuerza muy poderosa del ser humano que tenemos que tener en cuenta siempre cuando analizamos este tipo de herramientas, que yo creo que ya no se trata de que nos complementen. Hasta ahora las herramientas nos han complementado. Es que yo creo que nos sustituyen. Ese es el problema. Nos pueden sustituir. Y hay una fuerza humana muy poderosa que es la pereza. O sea, el ser humano tiende, en general, a la pereza. Entonces, en todos estos análisis, yo siempre he hecho en falta esa dimensión de qué es el ser humano y, teniendo en cuenta cómo es, cómo vamos a poder
de alguna manera, darle un sentido a la vida, porque ya es eso, darle un sentido a la vida teniendo en cuenta que, oye, yo voy a tener una herramienta que va a demostrar, ahora no, pero dentro de nada sí, que es más lista que yo, que sabe más que yo, que todas las respuestas que da son mejores que las que puedo dar yo. Y entonces, ¿dónde quedo yo? O sea, esa es la cuestión. Yo sé que esto no tiene respuestas, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, eso es el sentimiento que tenían esos señores con el hacha, Sí. dándole a la máquina de tejer a vapor. Es el sentimiento que ha ocurrido en cada una de las revoluciones industriales que hemos vivido. Nosotros estamos viviendo ahora la cuarta, hemos pasado ya por 3. Entonces, en cada una de las revoluciones industriales tenemos el mismo sentimiento, pero luego nos rehacemos y surgen nuevas profesiones y nuevas formas y al final todos seguimos trabajando y seguimos prosperando. Pero siempre hay incertidumbre, siempre hay miedo, porque pues que me va a sustituir. Bueno, pues no nos va a sustituir del todo. Sí que algunas tareas, las más tediosas, o incluso con esta tecnología también las más creativas, las va a sustituir, las va a hacer de una manera más eficiente, pero seguiremos teniendo trabajo que hacer. Y es lo que nos ha ocurrido en las 3 revoluciones industriales anteriores. Ojalá, ojalá, ojalá. Esperemos. Bueno, yo no sé mucho de inteligencia artificial, pero sí me gustaría saber si existen estudios sobre o reproducibilidad o replicabilidad en cuanto a las consultas a cualquiera de estas herramientas. Porque, bueno, ya has dicho que la misma pregunta te da una respuesta, luego la vas perfilando. Pero eso hoy, si hicieras el mismo ensayo mañana o bueno, no sé, ahora mismo todos en la sala, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿Qué ocurre? Cada vez puede ser una respuesta distinta. Y si lo preguntas dentro de 2 años, el sistema va a ser mejor y te va a dar una respuesta mejor. Sí. Si lo preguntas muchas veces, mejora la respuesta. Sí, y si le añades detalles al prompt, más. Claro, hay que o sea, saber te va escribir, cada vez. pero o sea, es un sistema que no es como Google, sino que, o sea, quiero decir, como un buscador que te da esos resultados, sino que cada vez puede llevar un circuito distinto en la preparación de la respuesta y la respuesta ser distinta. Puede ser parecida porque todas van a tender hacia lo correcto, o lo que él cree que es lo correcto, con lo cual todas van a ir parecidas, pero pueden variar. Se me está ocurriendo, se me está ocurriendo, por ejemplo, esas respuestas van variando, ¿no? Pero supongamos que hay una respuesta, Sí. una respuesta cierta, ¿no? Entonces, ¿respondería algún tipo de ley? Quiero decir, se van aproximando, imaginaos una campana de Gauss, ¿no? Y la certeza está digamos, en el máximo. No, pero seguramente que haya estudios. Yo no lo he seguido, el tema en concreto, pero claro, si tú le preguntas cuál es la capital de Francia, pues la mayor parte de las veces te va a decir París, si no todas, ¿no? Pero puede haber alguna de las veces que no. No sé qué probabilidad hay. Según el tipo de pregunta y según la complejidad, variará, pero puede variar. Lo tenemos que tener en cuenta cuando, pues sobre todo eso, a nivel académico de nuestros estudiantes, que no se queden con la respuesta si no tienen el conocimiento suficiente para evaluar si es correcto o no. Hola, gracias. Quería preguntar, en mi universidad tenemos una serie de profesores comprensivos y amistosos que organizan sesiones cortitas, transversales para sus alumnos de doctorado para explicarles Open Science, Open Access y publicación, que es algo que van a tener que hacer los PhD students y más allá, y no saben, nadie les ha explicado. Entonces me preguntaba si habría alguna opción, aparte de que tengáis un MOOC, si habría alguna opción de incluir, quizá, a lo mejor podemos discutirlo ahora en la mesa redonda que hay detrás, unas directrices básicas para que lo apliquen también cuando les llegue el turno de publicar. Los publishers ahora mismo están quebrando la cabeza para tratar de identificar artículos escritos por ChatGPT, etcétera. ¿Crees que esto podría ser factible? ¿Incluir esto como una parte de la formación? Claro, sí. O sea, es que yo creo que es la única vía. O sea, formación y formación. Lo que pasa es que son cosas que estamos construyendo entre todos, que son retos que nos estamos encontrando y que les tenemos que ir dando solución entre todos, ¿no? Pues yo, el MOOC este que tenemos ahora justamente abierto, es un MOOC colaborativo en el que
nosotros no damos todas las respuestas de todas las cosas, sino que decimos, entre nosotros, o sea, entre todos como comunidad, vamos a ir construyendo las respuestas a todos estos retos, porque hay muchos retos. Yo, por ejemplo, puedo tener algunas respuestas en mi área, pero en el área de filosofía o en el área de derecho, pues son retos que van a tener que discernir otros, ¿no? Entonces, entre todos como comunidad tenemos que ser capaces de generar todo ese conocimiento. ¿Puedo preguntar cuánto dura el MOOC? O sea, es algo que se podría poner como tarea antes de hacer la sesión esta, Sí. que se lo miren y demás. ¿Dura Sí, mucho? no sé si son 20 horas o algo así de contando el trabajo, pero bueno, cada uno puede hacerlo al ritmo que quiera y son vídeos y es en abierto, o sea que está ahí disponible. Gracias. Hay un compañero en la sala, Alexis, que no sé si a lo mejor quiere decir algo también sobre lo que se ha metido en los contenidos que la biblioteca da en los programas de doctorado a este respecto que comentas. Está allí. Hola a todos. Perdona que tengo la voz un poco tomada. Sí, respecto a la formación que se les da a los doctorandos, nosotros también en la UNED, este año pues hemos enlazado todos los recursos que han hecho desde el Vicerrectorado de Innovación Educativa, las guías que hay para docentes, para doctorados, y también vamos este año a programar sesiones, una sesión síncrona fundamentalmente, pues dirigida a presentar las herramientas que hay de apoyo a la elaboración de investigaciones, el uso que le pueden dar pues para aligerar determinadas tareas, incluso para apoyo al peer review, etcétera. O sea, la idea es combinar los recursos que ya están hechos y muy bien por parte del vicerrectorado, dirigidos a docentes, a estudiantes y demás, con también alguna sesión síncrona en la que puedan ver cómo funcionan esas aplicaciones de manera directa bueno, y plantear las dudas que les puedan surgir en ese proceso de investigación, porque tiene muchas aplicaciones, como ha dicho Sergio. O sea, ChatGPT y todas las demás herramientas pues te sirven desde hacer una introducción, ¿no? Una búsqueda de bibliografía, que realmente quizá para eso no es lo mejor, ¿no? Porque algunas referencias pueden venir inventadas, pero sí por lo menos para mejorarte el texto, la escritura, la traducción incluso de los manuscritos al inglés. Con esto ya se mejora mucho, ¿no? Ese trabajo de mejora de la escritura en inglés, que a veces es un hándicap por parte de muchas personas. Y luego también pues tiene una serie de ventajas para el investigador, incluso para el envío de los manuscritos a las revistas, pues le puedes pedir que te comparen 3 revistas, cuál es la dimensión máxima de los artículos, que te genere una tabla, o sea, te ahorra trabajo en definitiva, ¿no? Pero lógicamente tienes que tener un conocimiento, ¿no? De qué le pides, para qué y con qué fin. Esa es la idea que queremos transmitir a los doctorandos, que lo pueden utilizar aprendiendo lógicamente a citarlo correctamente, que eso es importante, y saber que los textos generados por la herramienta no se pueden utilizar tal cual, o las imágenes, ¿no? Porque no sabes muy bien de dónde las has sacado. Al hacerlo directamente, pues puedes estar copiando literalmente un texto de otro paper y no lo citas, ¿no? Entonces ahí ya tendrías un problema ético a nivel interno. Entonces siempre para mejorar tu propia producción, tu propio trabajo, y la idea que vamos a transmitirles a los doctorandos es esa, que lo que son herramientas muy útiles y hay que utilizarlas con cierto conocimiento y sabiendo tú más de la materia que la propia herramienta, ¿no? Porque si no tienes una idea de lo que le preguntas y para qué te va a servir, pues a lo mejor ahí puedes patinar, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.